trimestre, hemorragias posparto. Y bueno, acá acaba la redundancia aquí cuando hablan de muertes, hablamos de muertes directas y muertes indirectas. Directas propias del embarazo, indirectas ajenas a el embarazo, ¿no? Muy bien, entonces la preeclampsia va a estar presente y va a complicar del 2 al 8% de los embarazos. Bien, se estima que el 75% de los casos de preeclampsia son leves y el 25% son severos. Muy bien. Y los trastornos hipertensivos pueden suponer el inicio de alteraciones vasculares y metabólicas futuras, así como complicaciones fetales y neonatales. Muy bien. Muy bien, entonces la definición, cuando teníamos el corte y yo les mencionaba, tenemos que tener esto importante que son las 20 semanas. Bien, antes de las 20 semanas va a ser hipertensión crónica. Bien, ahora, puede ser que la paciente sea hipertensa crónica, sí o no, muy bien. Puede ser que la paciente sea hipertensa crónica y tome tratamiento, bien. O puede ser que la paciente no sepa que es hipertensa crónica, muy bien. Entonces la paciente acude en su semana de control 12 y le encuentran una presión de 140 y 90. Entonces se le dice a la señora, señora, ¿usted es hipertensa? La paciente dice, no, no soy hipertensa, recién se me ha encontrado, ¿no? Entonces, ya acá la catalogamos como una hipertensa crónica. Bien, entonces, hipertensa crónica es cuando yo encuentro a una paciente con una presión de 140 y o 90 en dos ocasiones, al menos 4 horas de intervalo. Bien, le tomo ahora y bien, le digo, señora, a ver, vamos a volver a tomar la presión, por favor, tome asiento, ¿no? Porque a veces vienen caminando, bien, o están agitadas, o también tienen un cierto nerviosismo, ¿no? Y espera estas 4 horas y pueda persistir después de 12 semanas posparto. Muy bien. Entonces, si es antes de las 20 semanas, hipertensión crónica. Si es después de las 20 semanas, muy bien, tenemos que podemos encontrar la hipertensión gestacional, muy bien, una presión arterial de 140-90, igual en dos tomas separados de 4 horas, pero algo importante, que dice ahí ausencia de proteinuria. Entonces, muy bien, la hipertensión gestacional tiene elevación de la presión arterial, pero no hay proteinuria. Bien. Y regresa a la normotensión antes de las 12 semanas posparto. Bien, entonces esta es mi hipertensión gestacional. Bien, presión elevada sin proteinuria. La preeclampsia. La preeclampsia, ¿qué hablamos de preeclampsia? Cuando tiene 140-90, pasa las 20 semanas, muy bien, dos tomas separadas de 4 horas, pero ya hay proteinuria o presenta algún signo laboratorial como trombocitopenia, disminución de las plaquetas, puede también presentarse daño en órgano blanco o órgano diana, como la insuficiencia renal, la disfunción hepática, el edema pulmonar, cefalea o alteraciones visuales. Muy bien. Y lo otro es que tengo a esta paciente hipertensa crónica, muy bien, la tengo a esta paciente yo hipertensa crónica, pero muy bien, yo le encontré a las 12 semanas, a esta señora yo le doy un fármaco que se llama metildopa, muy bien, le digo señora, tome su metildopa, muy bien, ojo, algo importante, si la paciente es hipertensa crónica y tomaba su enalapril, ya cuando se confirma el embarazo se suspende ese fármaco, ¿sí? Se suspende el enalapril, el captopril, el fármaco que esté tomando, se suspende. ¿Por qué? Porque todos los fármacos, muy bien, los YECA, etcétera, no están permitidos en el embarazo. Muy bien, por lo que se tiene que cambiar a otra terapia como el metildopa. Bien, entonces a esta paciente de 12 semanas yo le doy metildopa. Bien, y la señora en sus controles va con presiones de 120, 130, pero nunca llega a 140, 90. Pero me llega por ahí a las 23 semanas y encuentro nuevamente una presión de 140, 90. Le pregunto, señora, ¿usted está tomando su medicamento? Y me va a decir, sí, doctor, sí lo tomo al pie de la letra, religiosamente, estoy muy preocupada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta necesita más dosis de fármaco para poder controlar la presión o que tiene una proteinuria de nueva aparición. ¿Qué quiere decir? Bien, proteinuria de nueva aparición o de nuevo. Yo a esta paciente de 12 semanas digo, a ver, vamos a tomarle una proteinuria de 24 horas y me sale 250. Muy bien.
Digo, está normal, pero pasa las 22 semanas, vuelve la misma paciente con metildopa y le tomo su proteinuria, 320. Es una proteinuria de nueva aparición. Tenía 250, ahora tiene 320. Entonces, es una preeclampsia sobreagregada. Era ya hipertensa crónica, pero necesita o más dosis de fármaco o necesita, muy bien, en este caso, una proteinuria de nueva aparición. ¿Ok? Ya en el ACOF, muy bien, en el boletín del 2020, que es lo más reciente que ha publicado el Colegio Americano de Ginecostetricia, muy bien, nos habla de 14 factores de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? La nuliparidad, que nunca hayan tenido hijos, hipertensa crónica, trombofilias, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, gestación multifetal, hablándose de los gemelos, muy bien. Diabetes gestacional. Recuerden que la diabetes con la preeclampsia siempre van acompañadas, ¿bien? O igual que en el adulto, ¿bien? Los adultos o mujeres adultas sin embarazo, siempre cuando alguien tiene presión alta, por ahí está visitando la diabetes, o al contrario, tiene diabetes, por ahí la visita la hipertensión. Lupus eritematoso sistémico también es un factor de riesgo para preeclampsia. La edad materna avanzada, mayor de 35 años. Ojo, este es importante. Muy bien, ¿por qué? Porque si la paciente ya tuvo en un embarazo anterior preeclampsia, es posible que en el embarazo nuevo vuelva a tener preeclampsia. Bien, entonces, ojo con esto. Ya, diabetes gestacional, bien, pregestacional antes del embarazo, diabetes gestacional en el embarazo. Si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, obesidad, muy bien. Si tiene ya una nefropatía, imagínense que esta paciente es diabética, es hipertensa y el riñón ahí está que falla. Definitivamente va a llegar la preeclampsia. Muy bien. Y últimamente lo que se está viendo muy de moda, muy bien por pues las mismas características poblacionales, la fertilización in vitro o técnicas de reproducción asistida. Bien, esta fertilización in vitro también muy bien genera algún riesgo para preeclampsia. Y otro factor que se ha descrito es la apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Ahora, se podrían preguntar, doctor, ¿y por qué la fertilización in vitro conlleva preeclampsia si teóricamente es de laboratorio, debería estar limpio de todo? ¿Por qué? Porque recuerden que la preeclampsia se asocia a la placentación, ¿sí? Las oleadas de placentación. Entonces, al afectarse la placentación, se presenta muy bien la preeclampsia. Entonces, tenemos que las técnicas de fertilización in vitro, al poner al embrión muy bien en una preparación artificial, hace que la placentación se afecte y por lo tanto genere preeclampsia. Bien. Y esta es la teoría más aceptada acerca de la fisiopatología de la preeclampsia. Recordamos algo importante, las arterias espirales. Miren cómo son las arterias espirales, gran calibre. En la preeclampsia estas, muy bien, se constriñen, muy bien, y hacen pues que la presentación bien no sea la más adecuada. Aquí tenemos la migración del citotrofoblasto, muy bien, y el sincitotrofoblasto. Tenemos el trofoblasto extravelloso, muy bien, y el trofoblasto extravelloso endovascular. Entonces, estos cambios ocurren muy bien y con eso ya se presenta la preeclampsia. Ahora, ojo que ya actualmente pues está muy visto cómo es que nosotros podemos prevenir, ¿no?, la preeclampsia. Y por ejemplo, si a una paciente que tiene 39 semanas de embarazo, muy bien, y tiene preeclampsia, no habría problema. ¿Por qué? Porque puedo concluir la gestación, ¿no? Culmino el embarazo y no pasó nada. Pero muy por el contrario, si a esta paciente le aparece la preeclampsia a las 30 semanas, ¿qué hago? Tengo un pretérmino, bajo peso al nacer, complicaciones del pretérmino. Entonces lo que se busca es que la preeclampsia, muy bien, aparezca después, de inicio tardío, ¿bien? Cosa que ya el bebé tiene maduración sistémica, maduración pulmonar, etcétera, puede nacer tranquilamente. ¿Ok? Entonces, lo que se busca actualmente es, uno, detectar la preeclampsia antes de que se eleve la presión, muy bien, y muy bien, esperar pues que esta presión o elevación de la presión no sea de manera temprana, sino de manera tardía. Incluso si ustedes revisan la página de lo que es la ACOF,
muy bien. Pueden buscar y ahí hay un montón de artículos acerca de la preeclampsia, pero hay un artículo que siempre me llamó la atención y era con respecto a que se había hecho una proyección, muy bien, que si los embarazos duraran 50 semanas, o sea, imagínense 50 semanas un embarazo, todas las placentas envejecerían y ya no tendrían ninguna función. Y entonces todas las pacientes con un embarazo de 50 semanas tendrían preeclampsia. Muy bien. Entonces quiere decir de que muy bien, está muy de la mano de la placenta. Muy bien, de la placentación, ¿ok? Muy bien, entonces esto muy bien que habíamos visto en la fisiopatología, teníamos pues que existen factores de riesgo, muy bien, y estos van a desencadenar una cadena o una cascada inflamatoria y que van a liberar proteinasas, moléculas de adhesión, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy bien. ¿Esto qué hace? Que ocurra un defecto en la invasión trofoblástica, se van a remodelar las arterias espirales como la vimos en la imagen anterior. Esto produce estrés oxidativo, esto llama más respuesta inflamatoria, la respuesta inflamatoria activa el sistema de citocinas o quimioquinas y se liberan las interleucinas proinflamatorias, la interleucina 1, la interleucina 6, etcétera, ¿no? ¿Y qué hace todo esto? Daño al endotelio. Muy bien. Y todo esto, muy bien, genera pues la preeclampsia. Ojo, esto de acá es actualmente lo que se busca, ¿no? Factores angiogénicos. Actualmente se consideran que los factores angiogénicos son los predictores más precoces de la preeclampsia. ¿Ok? ¿Sí? Doctor, ¿y estos se pueden tamizar? ¿Se pueden medir? Sí, correcto, se pueden medir. Pero actualmente llevan un alto costo para hacer muy bien la valoración, la medición de estos factores, muy bien, angiogénicos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la preeclampsia, que ya habíamos puesto de acuerdo que es pasadas las 20 semanas del embarazo, entonces tenemos que la paciente puede tener una presión mayor o igual de 140 y o 90 tomada en dos tomas separadas de 4 horas o incluso 7 días. Ahora, ¿cómo puedo medir yo la proteinuria? Bien, ¿cómo es que yo digo esta paciente tiene proteinuria? Cuando mido la proteinuria en 24 horas y digo que tiene 300 miligramos de proteína en una orina de 24 horas. Bien, ahora no tengo mucho tiempo para recolectar porque tengo que esperar 24 horas para saber si tiene proteinuria, demasiado, ¿no? ¿Qué hago? Mido el índice proteína creatinina, muy bien, y este valor tiene que ser mayor o igual de 0.3, muy bien, para poder decir que es proteinuria. Bien, y esto actualmente sí se dosa en algunos hospitales. Bien, ojo que esto es en orina, ¿sí? En orina. Esta ha sido una pregunta muy bien del residentado del 2024. Muy bien, fue una pregunta del residentado 2024 donde preguntaban cuál era este valor. Bien. La lectura de la tira reactiva, muy bien, de dos cruces o más, se usa solo si hay, muy bien, no tengo yo a la mano otros, muy bien, métodos como los anteriores. Muy bien, entonces acá es un poco subjetivo porque tenemos que dos cruces, bien, dos cruces equivalen a por lo menos 200 miligramos en 100 mililitros de proteinuria. Y esto pues se tiene que ver la turbidez, ¿no? La turbidez. Entonces digo, ¿qué turbidez tiene con dos cruces? Con granulación. Bien, ahora puede tener proteinuria y también puede tener alteraciones laboratoriales. En un hemograma, las plaquetas menores de 100.000. La insuficiencia renal o creatinina sérica mayor de 1.1. Muy bien, ojo, esto valor es importante. Creatinina mayor de 1.1 o dos veces la creatinina sérica en ausencia de enfermedad renal. Muy bien, deterioro de la función hepática. Concentraciones sanguíneas elevadas de transaminasas, llámese TGO, muy bien, TGO o llámese TGP. Muy bien, ¿y esto qué valor es?
muy bien, el doble del valor normal laboratorial. Generalmente algunos laboratorios consideran que el valor normal es hasta 35. Para hablar que se ha alterado esto tiene que ser el doble, o sea, 70. Edema pulmonar, muy bien. Y tenemos dolor de cabeza de inicio reciente que no responde a la medicación y nos explica por diagnósticos alternativos o síntomas o alteraciones visuales, escotomas, muy bien, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos que nosotros muy bien podemos tener preeclampsia, eclampsia y síndrome de Gel. En esto necesariamente tengo que estar por encima de las 20 semanas, muy bien, haber tenido 2 tomas, muy bien, tener la proteinuria y tener alteraciones laboratoriales, muy bien, pueden ser en este caso las plaquetas, muy bien, pueden tener alteraciones en lo que es el perfil hepático, como la elevación de la TGE, P, TGO, LDH o deshidrogenasa láctica, insuficiencia renal que se manifiesta por una creatinina elevada, muy bien, o puede tener edema agudo de pulmón, alteraciones visuales, puede tener que tenga un desprendimiento de retina, o síntomas neurológicos, un ACV. Muy bien. Ahora, ¿cuándo hablamos de eclampsia? Cuando a todo esto la paciente convulsiona. ¿Sí? Eso es una eclampsia. Y síndrome de Gel, pues cuando ya se expresa una hemólisis a nivel de las enzimas hepáticas y un recuento plaquetario bajo. La hipertensa crónica, pues ya sabemos que estas hipertensas son pacientes que ya tienen la presión alta antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Bien. Muy bien, ahora, algo que nos preocupa siempre, preeclampsia severa. ¿Cuándo digo yo que tengo una paciente de preeclampsia severa? Bien, cuando tiene una presión de 160, muy bien, y o 110, separadas, muy bien, por lo menos de 20 a 30 minutos, una creatinina mayor de 1.1 o duplican el valor de su valor basal, muy bien, edema agudo de pulmón, plaquetas por lo menos por debajo de 100.000, TGO o TGP por encima de 70, o algún síntoma premonitorio como los escotomas, muy bien, la cefalea de inicio reciente. Ojo que la cefalea tiene que ser una cefalea muy bien de inicio reciente, ¿sí? Bien, porque usted le puede preguntar, señora, ¿y este dolor de cabeza que tiene usted, lo ha tenido antes o es que recién ha presentado? Doctor, recién, ¿no? O doctor, yo sufro de migraña y la verdad que parece que es una crisis migrañosa, entonces ya descarto que sea un síntoma premonitorio. Bien, ahora, algo que dice la guía de la ACOF, que no cede, esta cefalea, no cede a la administración de 1 gramo de acetaminofén, bien, o paracetamol, pues, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos los criterios de seguridad, pueden ser por presión que crucen los 160 sobre 110, pueden ser muy bien la oliguria, afectación renal, ¿no? Recuerden que cuando una paciente se le encuentra esto de 160 sobre 110, se activa la clave azul y se pone una sonda Foley y se debe medir la diuresis horaria. Si tiene menos de 500 en 24 horas o menos de 90 mililitros en 3 horas, hablamos de insuficiencia renal o la creatinina está mayor de 1.2. Bien, o una urea mayor de 40, edema agudo de pulmón, el TGO, el TGP elevado al doble, o sea, mayor de 70. Muy bien, plaquetas bajas y alteraciones en las pruebas de coagulación. Entonces, ya conocemos todo esto, pero ¿y ahora qué hacemos para reducir el riesgo de los trastornos hipertensivos? Entonces, se vienen los preventores. ¿Quiénes son los preventores? A la cabeza, la aspirina. Si ustedes buscan en el internet, en la medicina basada en evidencias, va a salir que la aspirina ha demostrado que es efectiva, pero viene mucha duda o siempre pregunta, ¿cuál es la dosis más indicada para la aspirina? Y entonces existen muchos estudios, pero finalmente se concluye en la última publicación del Journal, muy bien, habla que por encima de 100. Muy bien, entonces algunos les dan 100, algunos les dan 150. Bien, pero el problema es que no existen pues tabletas como de 150.
Bien, existen las tabletas de 100. Entonces podemos dar 100 miligramos o incluso a veces no es recomendable dar 150 porque como no hay la tableta de 50 tienen que partir la tableta a la mitad y teóricamente las concentraciones no van a ser las mismas en esa media tableta. Pero ojo, la aspirina se tiene que iniciar antes de las 16 semanas. Si yo encuentro una paciente de 20 semanas, no tiene sentido darle la aspirina a las 20 semanas ni a las 30 semanas. Tiene que ser antes de las 16 semanas. Bien. Y acá, por ejemplo, nos dice dosis bajas de 81, pero como les comento, es muy discutido y la última publicación del journal, muy bien, nos habla que tiene que ser por encima de 100, ¿ok? Calcio, también, calcio está muy bien recomendado y está refrendado en la última publicación del journal en el 2022 que habla que el calcio también tiene un factor preventor en los trastornos hipertensivos. Ahora, la vitamina D, muy bien, o otros alimentos como por ejemplo los pescados, ¿no? Y todo esto aún no hay evidencia suficiente que lo confirme. Muy bien. Entonces, la prevención de la preeclampsia, muy bien. Aspirina, miren acá la dosis que yo les mencionaba de 100 a 150, antes de las 36 semanas, muy bien. En el caso de la gestación gemelar, hay que tomar la aspirina, las mujeres deben ser informadas acerca de la importancia de herencia al tratamiento y la existencia del sangrado vaginal durante la profilaxis no obliga a investigar la causa de sangrado, pero es necesaria la interrupción de la medicación, ¿ok? Y acá esta tabla es importante, del ACOF, muy bien, del 2020, donde me dice a quienes yo debo darle aspirina, muy bien, con una asociación alta, mediana y baja. Yo tengo una población, por ejemplo, que tuvo antecedente de preeclampsia en su embarazo anterior, obligatoriamente tengo que darle aspirina. Si tengo un embarazo gemelar, le tengo que dar aspirina. Si tengo una paciente que es hipertensa crónica, tengo que dar la aspirina. Si tengo una paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, tengo que dar la aspirina. Si tengo una paciente con insuficiencia renal o enfermedad renal, tengo que dar la aspirina. Si tengo una paciente con lupus o síndrome fosfolipídico, tengo que dar la aspirina. Bien, ahora, ¿quiénes están en riesgo moderado? Las nulíparas. Bien, las nulíparas. Y también podemos ahí tener las obesas, ¿no? Tenemos las historias familiares, muy bien, de preeclampsia, ¿no? La mamá tuvo preeclampsia, ¿sí? La edad materna, muy bien, ¿ya? Entonces ahí vamos asociando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro, por ejemplo, la preeclampsia? ¿Qué hago? Manejo expectante quiere decir que yo espero, ¿sí? Y no espero que se complique, sino que espero, pues, si es un embarazo de 34 semanas, dar maduración pulmonar o maduración sistémica. Bien, entonces, en una gestación buena de 37 semanas con preeclampsia sin criterio de severidad, puedo esperar, muy bien, no hay apuro. Si hay riesgo de desarrollo de preeclampsia severa, eclampsia, GEL, DPP o RCU, muy bien, ya, muy bien, voy en este caso viendo cómo va evolucionando el paciente, si no tendría que culminar el embarazo. Bien, y culminación del embarazo, esto quiere decir pues culminarlo por la mejor vía, no necesariamente sea por cesárea, muy bien. Y esto es cuando ya es una gestación más de 37 semanas o ya tengo una preeclampsia severa, teniendo en cuenta los criterios que hemos mencionado anteriormente, y pues culminar el embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a saber que la paciente va a tener preeclampsia? Pues actualmente existe un modelo multivariado. Multivariado, ¿qué quiere decir? Que se toma el índice de pulsatividad de las arterias uterinas en el primer trimestre. Muy bien, se puede valorar también los antecedentes maternos y los antecedentes, muy bien, familiares también, ¿no? Tuvo alteración del índice de pulsabilidad de las arterias uterinas, tiene preeclampsia, muy bien, en su embarazo anterior, tiene 35 años, ¿qué debo hacer? Dar aspirina, ¿ok? Eso me va a ayudar a prevenir que no es que aparezca la preeclampsia, me ayuda a prevenir que no se desarrolle la preeclampsia de inicio precoz, ¿ok? El manejo expectante, recuerden que el manejo expectante es esperar muy bien, por lo menos a que cumpla su maduración sistémica, hablando de que complete la dosis de betametasona por encima, pues, de 24 horas. Muy bien.
Ahora, para yo poder darme tiempo, a ese tiempo de 24 horas, debo tener pues que la paciente debe controlar la presión arterial, no debe sobrepasar los 160 sobre 110, no debe tener síntomas premonitorios, no debe tener ninguna alteración visual, hablándose de escotomas, destellos, luces de colores, etcétera. Muy bien, ¿por qué? Porque esto me podría asociar a un desprendimiento de retina y eso sería una complicación. O ACV, ¿no? O infarto de miocardio, síndrome de Gell, edema agudo de pulmón, eclampsia, convulsión a la paciente. Muy bien. O sospecha de DPP. Esto es una secuencia un poco fatídica, ¿no? Fatal, porque la paciente comienza con preeclampsia severa y no se da cuenta. ¿Qué ocurre? La placenta se comienza a desprender, DPP, óbito fetal. Después del DPP existe la última alteración, que es el útero de Cuvalier, ¿sí? Y el útero de Cuvalier, pues, finalmente indica una alta morbimortalidad porque se tendría que hacer una histerectomía, o sea, es un útero que ya no está irrigado. Entonces, podemos evitar toda esta secuencia, ¿no? Bien. Ahora, esto es por el lado materno. Ahora, por el lado fetal, le estoy tomando un monitoreo, un INST al bebé y lo encuentro no reactivo, encuentro que no tiene variabilidad, etcétera. O lo encuentro ya con óbito fetal, ¿no? Muy bien. O feto sin expectativa de vida, tenga ya tal vez eh, alguna anomalía incompatible con la vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo encuentro una presión arterial de 160 sobre 110 asociado a proteinuria, asociado a síntomas premonitorios, ¿qué debo hacer? Activar la clave azul y administrar sulfato de magnesio, muy bien, y ya los protocolos, muy bien, diluirlos en cloruro de sodio y aplicarlos pues por 6 gramos endovenosos a bolo, muy bien, o sea, dosis de impregnación. Y tenemos el protocolo de Suspam, que son 4 gramos endovenosos, muy bien, en bolo, o sea, se diluye el cloruro, y luego se aplica 1 gramo por hora como dosis de mantenimiento. ¿Ok? Ojo, que pues existe algún grado de intoxicación por sulfato de magnesio que podría pues tener algunos casos hiperreflexia, ¿no? Muy bien, y hay que ser muy cuidadosos, ver también en este caso, muy bien, si es que presentar algún signo de intoxicación, dar gluconato de calcio, ¿ok? Y acá tenemos cuáles son los rangos, ¿no? Por intoxicación del sulfato de magnesio. Si, por ejemplo, tienen mayor de 12 milimol por litro, ¿qué tiene? Tiene afectación cardíaca. Si tiene más de 5, parálisis respiratoria, ¿sí? Si tiene más de 3,5, muy bien, reflejos alterados, ¿ok? Ahora, si yo tengo una preeclampsia severa, ¿qué fármacos uso? El abetalol. Bien, esta es la dosificación del abetalol. Ojo, el abetalol es de inicio o manejo en las UCIs, muy bien, maternas, ¿ok? No es que se aplique de forma deliberada, ¿no? Necesita un manejo en UCI, ¿ok? Hidralacina también, muy bien, es un fármaco para controlar la crisis hipertensiva o las preeclampsias severas. Y ojo, miren el tiempo de acción, por eso yo prefiero dar la betalol, actúa mucho más rápido. El nifipino, muy bien, actúa de 5 a 10 minutos, ¿ok? Otros fármacos que también se suelen usar, por ejemplo, el metildopa, ¿no? Muy bien. Y bueno, el sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia, ¿ok? Y acá pues tenemos varias guías que nos hablan acerca del tratamiento, pero lo que nosotros siempre recordamos es la ACOF, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. Muy bien, y esto es el objetivo del tratamiento, bien, y esto es lo que debemos tener en cuenta, ¿ok? Tenemos las guías NICE, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tenía una paciente con preeclampsia severa? Se culmina el embarazo. ¿Qué debo hacer? Dar un antihipertensivo en el posparto para poder ver muy bien cómo es que va. Se recomienda suspender metildopa y podemos iniciar con nifedipino, se le puede iniciar captopril, enalapril o hidralazina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya no está contraindicado en el embarazo. ¿Ok?
Entonces, ahora, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene unas 30 semanas y su presión está 140/90, muy bien, tranquilamente la puedo controlar con metildopa y voy viendo cómo va, a no ser que cruce la línea de preeclampsia severa y tenga que culminarla lo antes posible. ¿Ok? Ahora, el síndrome de Hell, como lo dice, es una hemólisis microangiopática que conlleva la elevación de enzimas hepáticas y por lo tanto existe un conteo leucocitario disminuido. Bien, se puede caracterizar también por un dolor en hipocondrio derecho y la deshidrogenasa láctica puede ser mayor a 600, las transaminasas pueden elevarse al doble de su límite superior, o sea, por encima de 70 y disminución de las plaquetas por menos de 100.000. Muy bien. ¿Qué hacemos? Si hay un síndrome de Gel, pues igual tenemos que culminar el embarazo y dar tratamiento antihipertensivo, activar la clave azul, o sea, colocar sulfato de magnesio, ¿ok? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, el sulfato de magnesio no solamente se utiliza para la preeclampsia, tiene otros usos, incluso fuera del embarazo, ¿bien? Por ejemplo, si existe una torsada de Points, uso sulfato de magnesio. Si yo quiero hacer una neuroprotección, utilizo sulfato de magnesio. Entonces, si tiene otros usos, tendrá muy bien otras funciones, ¿no? Se describen hasta 5 mecanismos de acción del sulfato de magnesio. Uno de ellos muy asociado a la estabilidad de la placa neural y a todo lo que es el sistema GABA. Bien. Ahora, esto de acá, si las plaquetas son menos de 100.000, bien, en algunas escuelas recomiendan utilizar corticoides, ¿no? Como la dexametasona, metilprednisolona, para mejorar, y otros esperan que incremente de forma espontánea. O otro muy crítico, si tiene muy bajas plaquetas por menos de 20.000, se recomienda hacer una transfusión plaquetaria. Bien, o sea, si tiene 90, autor, bien, puedo esperar, puedo hacerle un control, tal vez posiblemente se pueda elevar. Bien, pero si tiene 20.000, yo creo que voy pensando tal vez en una transfusión de plaquetas. Bien, y acá, ¿cómo se caracteriza la eclampsia? Cuando son convulsiones tónico-clónicas, focales, multifocales, de nueva aparición, muy bien. Y en este caso puede ser cefalea occipital, frontal, de forma intensa, visión borrosa y alteración mental. Entonces, ¿qué hago? Activo la clave azul, estabilizo a la paciente y culmino el embarazo. Bien. Ahora, ¿qué complicaciones pueden tener? Vamos desde la cabeza. Bien, complicaciones. A la cabeza, un EBC. ¿Sí? A nivel del ojo, un desprendimiento de retina. Bajamos a nivel del corazón. Bien, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir tal vez algún infarto, etcétera. Bajamos a nivel del pulmón, edema agudo de pulmón. Bajamos a los riñones, insuficiencia renal. O incluso en el hígado puede haber ruptura hepática. ¿Ok? ¿Qué hago si mi paciente convulsiona? Aplico también lo que es el ABCDE, ¿ok? Mantener la vía aérea permeable, ¿ok? Muy bien. Administrar oxígeno, monitorizar permanentemente a la paciente, sacar exámenes como hemograma, perfil hepático, muy bien, urea, creatinina, bien. Y en este caso, sí o sí, mi aliado, el sulfato de magnesio. Si convulsiona a la paciente, muy bien, puedo utilizar diazepam, muy bien, y utilizar, muy bien, tratamiento antihipertensivo, dependiendo de los valores, puedo utilizar la betalol, que es de rápida acción, o nifedipino, muy bien, que también actúa de 5 a 10 minutos, ¿ok? Y después de que estabilizo, veo el estado fetal, bien, ver si es que el bebé necesita una maduración sistémica, ¿ok? Y bueno, con respecto al pronóstico, bien, tenemos aquí que, por ejemplo, en cualquier tipo de hipertensión, en preeclampsia, hasta el 14%, uno de cada 7 mujeres, en hipertensión gestacional, al 9%, una de 11 mujeres, hipertensión crónica, no se puede medir el riesgo, bien. Otra patología que acompaña durante el embarazo son las infecciones urinarias, bien, que están frecuentes en el embarazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo defino yo esto? Cuando
hablo de una bacteriuria en el tracto urinario, o sea, presencia de bacterias, muy bien, en las vías urinarias. ¿Y esto cómo lo tengo? Por un urocultivo. Bien, ahora, ¿existen formas de tomar una muestra de urocultivo? A chorro medio, cateterizado o punción suprapúbica. La incidencia va del 5 al 10%. Ahora, doctor, ¿las infecciones de tracto urinario son frecuentes en el embarazo? Sí, son frecuentes en el embarazo. ¿Por qué? Porque hay hormonas como los estrógenos, la progesterona, que ayudan pues a la aparición más frecuente de bacteriuria, ¿bien? Que se contaminen o que se colonice estas vías por microorganismos patógenos, ¿bien? Ahora, ¿existirán factores de riesgo para que aparezca la infección urinaria? Sí, puede aparecer un cálculo renal, el reflejo, muy bien, vesicuterino, muy bien, insuficiencia renal, la diabetes, ¿no? Ya de por sí los diabéticos tienen alta incidencia en infecciones, muy bien, puede ser anemia falciforme también, la multiparidad o el nivel socioeconómico bajo, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Muy bien, puede existir, muy bien, apoyo a nivel de la anatomía. Recuerden que existe una dextrorotación uterina porque incrementa pues el útero, la vejiga. Entonces, ahí existe una intervención anatómica. Ahora, existe también una intervención hormonal, ¿sí? Y entonces acá interviene la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Disminuye el tono, por lo tanto disminuye las contracciones de fibras del uréter, por lo tanto favorece el reflujo vesical. ¿Qué hace la progesterona? Disminuye el peristaltismo, por lo tanto incrementa el éxtasis urinario y mayor, muy bien, preponderancia para, en este caso, tener en cuenta lo que es las infecciones del tracto urinario. Muy bien, dilataciones que empiezan antes de las 14 semanas, relajación de la capa muscular que genera la progesterona. ¿Ok? Por lo tanto, incrementa la capacidad vesical y disminuye el tono, por lo que la orina se alcaliniza y hay mayor preponderancia para que se aparezcan las infecciones del tracto urinario. Ahora, ya en los urocultivos se ha logrado aislar al culpable. ¿Quién es el culpable? La E. coli, ¿sí? De un 80 al 90% se han logrado identificar en los urocultivos. Bien, por otro lado, la Klebsiella, si son gram negativos, Proteus, Pseudomonas, gram positivos, Streptococcus aureus. Muy bien. Y entonces, yo tomo la muestra por chorro medio, ¿y cuántas colonias debo tener? Mayor de 100.000 o de 10 a la 5. Si yo tomo por sonda vesical, ya es menos, 10 a la 3 unidades formadores de colonias. O si hago una punción suprapúbica, esto se conoce que es lo más aséptico posible. Basta que solo crezca un solo germen de esa muestra y hablamos ya que hay una infección del tracto urinario. Bien. Ahora, ¿pero por qué es importante esto? Porque los pacientes con infecciones del tracto urinario pueden desarrollar shock séptico, ¿sí? Y si cruzan ese plano del shock séptico, incluso pueden fallecer. Bien, entonces, toda infección del tracto urinario se tiene que tratar, ¿bien? Y si ya hablamos de pielonefritis, se tiene que hospitalizar, ¿ok? Y debemos hidratar, proteger ese riñón. Si no, la paciente va a terminar con sepsis a foco urinario, incluso puede fallecer. O va a necesitar utilizar inotrópicos. Bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el examen de orina. Cuando descubrimos que alguien está embarazada, le pedimos una batería de gestante y le pedimos entre ellos el urocultivo. Si es negativo, espero más adelante, a no ser que haya alguna molestia. Y si es positivo, doy tratamiento. En este caso, siempre se recomienda dar tratamiento empírico hasta que salga el resultado del urocultivo. Muy bien. Y voy viendo, ¿sí? Si el urocultivo me sale positivo, doy tratamiento. Ahora, actualmente se plantea si la paciente tiene infecciones repetidas 3 en un año, debería dar un tratamiento supresor para estas infecciones porque se le conoce como infecciones recurrentes, ¿ok? Porque acá dice 30% recidiva, ¿sí? Entonces, doctor, cuando yo hablo que es una ITU recurrente, cuando tiene 3 o más episodios de infecciones urinarias en 12 meses, o tiene 2 infecciones urinarias o más, pero en 6 meses, ¿sí? Y ahí, ¿qué hago yo? Debo investigar si es que no existe cálculos muy bien renales, si es que no existe tal vez algún doble sistema pielocalicial, etcétera. Muchas cosas pueden pasar, por lo que yo tengo que averiguar
porque me está presentando la ITU recurrente. Ahora, ¿cuándo digo que es una recaída? ¿Sí? Así como ustedes cuando tienen una recaída, ¿no? Ya entendemos esas recaídas. Bien, entonces, esta recaída, cuando el mismo germen, ¿sí? El mismo germen anterior, la misma E. coli, me vuelve a, muy bien, a presentar esta infección. O sea, recaí nuevamente. ¿Ok? Pero tiene que ser 2 semanas de haber terminado el tratamiento. Siempre se acostumbra que si doy tratamiento antibiótico, luego de que doy tratamiento, espero de 7 a 10 días para tomar un nuevo cultivo y ver que se haya mejorado la paciente. ¿Cuándo digo que es reinfección? Cuando otro germen, o sea, a mí me dio una ITU hace un mes, fue coli, pero soy salado, pasó un mes, me vuelve a dar ITU, pero ya no fue la E. coli, fue la Klebsiella, fue el Proteus, otro germen distinto, ¿ok? Pero para eso tengo que tener un cultivo. Bien. Ahora, algo importante. Cuando se toma el examen de orina, es importante que la muestra sea lo más aséptica posible. Bien, muchas veces no se cumple eso. Y al no cumplirse eso, lamentablemente, pues no damos un buen enfoque o damos un buen tratamiento. Por eso se recomienda higiene, ¿sí? Y se recomienda el chorro medio. La persona orina, no lo primero que sale de la orina es lo que necesito de muestra, sino el chorro medio. Esto necesito yo, ¿ok? Pero tiene que haber una limpieza. Si no hay limpieza, definitivamente no tiene mucho sentido realizar un examen urinario a chorro medio. ¿Ok? Conservar la muestra también. Hay muchos pacientes que vienen su muestra, han orinado desde las 5 de la mañana y llegan al hospital del mediodía. Ya no tiene mucho sentido una muestra que ha pasado por mucho tiempo, ¿no? Bien. Ahora, dentro de esto existen las bacteriurias asintomáticas. Una gestante tranquila, lleva su embarazo normal, le toman un urocultivo de forma rutinaria y le sale que hay bacterias, más de 1000, de 10 a la 3, de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Es una bacteriuria asintomática, tiene una infección, pero no está mostrando muy bien síntomas. Entonces, ¿qué hago? Tratarlo, porque si no lo trato, llega a pielonefritis. Y si no trato bien la pielonefritis, llega a shock séptico. ¿Ok? Bien. Acá se habla que hubo un metaanálisis de 3 ensayos clínicos aleatorizados, muy bien, sobre el tratamiento antibiótico frente al no tratar a las pacientes con bacterias sintomáticas, y que fue que el tratamiento de bacterias se asocia a una reducción del 75% de pielonefritis aguda, ¿sí? O sea, yo identifico y tengo que dar tratamiento, ¿sí? Bacteriuria sintomática, sí doy tratamiento, ¿ok? No discuto. Ahora, en este caso, en el examen de orina, bien, nosotros vemos el examen de orina y ¿qué vemos ahí? Los nitritos, ¿sí? Los nitritos me dan una sensibilidad del 37% y una especificidad del 99%. Recuerden que la sensibilidad se enfoca a enfermos y la especificidad en sanos, ¿ok? Bien. La esterasa leucocitaria, los nitritos, ¿no? Acá tenemos el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Luego de que tener una bacteriuria sintomática, tengo una cistitis, ya tengo síntomas, ¿sí? Tengo molestias al orinar, ¿sí? Muy bien. Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. La infección es por vía ascendente, ¿ok? Entonces, si ya tengo una cistitis, ¿qué síntomas voy a tener? Los clásicos: poliquiuria, disuria, dolor, tenesmo y hematuria macroscópica, ¿ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el examen de orina, leucocitos mayor a 10 campos, nitritos positivos, proteínas positivos, cilindros, muy bien. Y definitivamente acá yo encuentro un examen de orina que hago, doy tratamiento empírico, ¿sí? Voy dando tratamiento empírico hasta que espero el resultado del urocultivo, ¿ok? Bien. Ahora, recuerden que no todos los fármacos están permitidos dar durante la gestación. Y acá vienen los tratamientos de forma empírica que yo puedo utilizar. Puedo utilizar amoxicilina clavulánico, cefuroxima, cefixima, muy bien, nitrofurantoína o fosfomicina, muy bien. Actualmente la fosfomicina se está recomendando
como dosis única. Muy bien, miren, dosis única. Lo único malo que tiene un costo elevado. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, cuando ya nosotros pasamos de una cistitis a una pielonefritis, ¿qué tuvo acá la paciente? Fiebre. Fiebre. Bien. Tuvo polaquiuria, disuria, todo, y tuvo fiebre. Pielonefritis. A esta paciente no la puedo dejar irse a su casa. Tengo que hospitalizarla, monitorizarla, hidratarla, ¿sí? Porque si no, puede llegar al shock séptico. Incluso puede haber alteración del estado general, fiebre, escalofríos, PPL positivo, náuseas y vómitos. Bien, entonces, ¿qué hago? La hospitalizo a la paciente, le pido su hemograma para ver si hay desviación izquierda, le pido su PCR, le pido cómo están las funciones renales, urea, creatinina, electrolitos, glucosa. ¿Qué hago? Hidrato, una hidratación agresiva. Ministro un chorro, 400 de cloruro, 500 de cloruro, 30 cc por hora, porque yo lo que necesito es que mi riñón funcione, ¿sí? Y ahora, ¿qué debo hacer? Un balance hídrico, ¿sí? ¿Qué inicio? Muy bien, inicio antibiótico de forma empírica, porque no voy a tener el urocultivo rápido. Bien. Ahora, si por ejemplo es alérgica a los betalactámicos, puedo utilizar fosfomicina nuevamente, pero miren el tiempo, 14 días. Puedo utilizar gentamicina, intramuscular o intravenosa, por 14 días. Bien. Ojo, si la fiebre ha descendido de 40 a 72 horas, se pasará al mismo antibiótico, pero de forma oral. ¿Sí? Ok, pero si no sé en 3 días, ¿qué hago? Roto antibiótico. ¿Ok? Entonces, acá, sí o sí, en la pielonefritis, hospitalizar. Muy bien. Por ejemplo, tratamiento, cefuroxima. Alérgicas, muy bien, gentamicina. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo utilizo un tratamiento supresor? Cuando yo tengo las itus muy bien recurrentes, llámense recaídas, llámense itus recidivante, muy bien, va a tener que tener un tratamiento supresor, muy bien. Entonces, esto me va a indicar que voy a cuidar que la paciente no vuelva a presentar una infección urinaria nueva, ¿ok? ¿Y cómo da el tratamiento supresor? Le doy nitrofurantoína, puedo darle de 50 a 100 todos los días hasta el parto. O le puedo dar cefalexina 500 o 250 cada 24 horas hasta el parto. Bien, entonces eso fue con ITU. Ahora, otra patología que acompaña durante el embarazo, las hemorragias. Como ya les mencioné, cuando tenemos hemorragias dentro del embarazo, tenemos hemorragia en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y hemorragia postparto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar del segundo trimestre, pero están presentes siempre, ¿ok? Entonces, acá tenemos, muy bien, que para tener un poco de concepto cuando ocurren las hemorragias, vamos a tener que a nivel de la gestación ocurren 5 eventos hemodinámicos importantes, entre ellos la expansión del volumen, el aumento de la masa eritrocitaria, el aumento del gasto cardíaco materno, disminución de la resistencia vascular y aumento de los factores sanguíneos procoagulantes, ¿ok? Y una de ellas es la placenta previa a la cabeza, ¿sí? Si yo identifico una placenta previa, voy a tener que esta paciente va a poder sangrar en cualquier momento, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y es un riesgo. ¿Por qué? Porque la placenta se aloja a nivel de lo que es el orificio cervical interno y puede sangrar. Muy bien. Entonces acá viene la clasificación de placenta marginal, placenta previa parcial y placenta, muy bien, previa oclusiva total. ¿Ok? Entonces, si hablamos de placenta previa, la prevalencia es del 0,25 al 0,5 en gestaciones únicas. La incidencia total en el momento del parto es de una de cada 200 nacimientos. En el segundo trimestre, la placenta previa puede ocurrir hasta un 6% de las gestaciones y en el tercer trimestre hasta el 20% de las hemorragias.
Ahora, ¿qué factores se asocian a la placenta previa? Aumento del número de partos, la multiparidad. Muy bien. Edad materna avanzada. Muy bien. La etnia, factores no modificables, como la raza en este caso. Muy bien. Factores maternos extrínsecos. Muy bien. Tabaquismo, drogas en el embarazo. Muy bien. Pacientes que viven a gran altitud o si tienen algún tratamiento de infertilidad como la fertilización in vitro. ¿Sí? Muy bien, también existen factores fetales, como los embarazos múltiples, ¿sí? ¿Qué más? La paciente tuvo una intervención quirúrgica, mioma, dejó cicatriz, puede haber placenta previa. O tuvo una pérdida de grado uterino, bien, placenta previa. O si su embarazo anterior tuvo placenta previa, alto riesgo. Ahora, si yo tengo una paciente con placenta previa y tiene dos cesáreas, me preocupa que tenga acretismo placentario, alto riesgo, alta morbimortalidad. Así que hay que identificar esos factores de riesgo, ¿ok? Entonces, la placenta previa es una hemorragia vaginal indolora. No duele, pero hay sangrado. Puede estar presente en el segundo, en el tercer trimestre, el 70-80% el primer episodio de hemorragia, un tercio acudirá a menos de las 30 semanas, el otro tercio entre las 30 y 36 y las otras por encima de las 33, 36 semanas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la placenta previa? Ecografía transabdominal, buscamos, pues, ¿no? Vemos la parte vejiga por acá, cuello uterino, y vemos que por aquí está la placenta que dice, hola, hola, estoy diciendo la placenta. Bien. Ahora, puede ser por ecografía transvaginal, también se puede visualizar, Doppler, ¿no? Para marcar si es que esto es placenta también, la localización e inserción del cordón, y esto de acá importante, signos de acretismo placentario, ¿sí? Y ya si yo tengo acretismo placentario, todo esto, puedo aplicar una resonancia magnética, ¿sí? Posibilidad de placenta previa al término según el momento y el diagnóstico. Muy bien, miren, de 32 a 35 semanas, placenta previa, hasta el 73%. De 20 a 23 semanas, 34%. ¿Sí? De 24 a 27 semanas, 49%. Ahora, ¿cómo hago? Yo ya tengo una placenta previa, pero está tranquila, no sangra. Muy bien. ¿Qué hago? Sigo el control ecográfico. Muy bien. Decido la mejor vía, puede ser cesárea en este caso, porque no puedo hacer tacto vaginal, porque si no, sangra. ¿Sí? Cesárea electiva. ¿Ok? Ojo, que esto cambia si es que es acretismo placentario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si es una placenta previa que está sangrando, cesárea. ¿Sí? Tengo una paciente de 34 semanas con placenta previa que sangra un montón, la opero, ¿bien? ¿Cuáles son las complicaciones de la placenta previa? Mayor morbimortalidad perinatal, ¿sí? Sangra la paciente, óbito fetal, ¿sí? Bien. Y choque hemorrágico, ¿ok? Hemorragias graves, la paciente puede fallecer solo por sangrar, ¿ok? Y hemorragia posparto. Este es el nuevo término que se le da ahora al acretismo placentario, se le llama espectro de placenta acreta. Cuando hablamos de eso, que hay una inserción anormal de una parte o toda la placenta con ausencia parcial o total de la decidua basal, y existe una normalidad que caduca muy bien verdaderamente en la penetración de las vellosidades coriales y del miometrio. Y acá vemos, miren cómo es la placentación, ¿sí? Entonces, cuando invade todo, percreta. Tenemos la íncreta y la acreta. Se queda acá en la decidua, pero si invade ya miometro o sobrepasa, percreta, ¿no? Entonces, acá no sacamos la placenta. Vamos a un, muy bien, procedimiento de histerectomía, muy bien, en el parto, ¿ok? Factores de riesgo, cirugías, cesáreas, miomectomías, muy bien, edad materna o multiparidad. Y el espectro de placenta acreta con placenta previa, muy bien, si tienen cesárea, si tienen, muy bien, una cesárea, 11%, si tienen dos cesáreas, 40%, si tienen tres cesáreas, 61%.
Esto es cesárea más placenta previa, ¿sí? Pero si solamente tiene placenta previa y no tiene cesárea, muy bien, solo un 0,03, baja posibilidad de que tenga espectro de placenta ágreta, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que yo diagnostico? Por ecografía, ¿sí? ¿Qué digo? Grosor miometral retroplacentario disminuido, múltiples dilataciones vasculares, desaparición o irregularidad del área hipogénica retroplacentario, presencia de tejido placentario en el margen útero placentario, ¿ok? Y acá tenemos Doppler. El Doppler también me ayuda. Vasos que confluyen en la unión vésico-uterina, ¿sí? Hipervascularización intraplacentaria, vasos tortuosos de diferente calibre, ¿sí? ¿Y cuál es el manejo de una placenta previa? Cesárea, ¿sí? Parto vaginal, contraindicado, ¿sí? Parto vaginal, no. Porque no puedo hacer tacto, nunca hagan tacto a una placenta previa, nunca, ¿ok? Ya, ahora si tiene acretismo placentario, histerectomía, ¿sí? Si ustedes leen un poco más y hay placenta previa con acretismo placentario, existe un protocolo, ¿no? Donde habla de un manejo multidisciplinario, que en esa cesárea tiene que ir el cirujano general, el urólogo, el radiólogo intervencionista para trombosar las arterias uterinas, etcétera. Existe todo un protocolo a nivel mundial. Bien, entonces, tratamiento conservador, éxito del 78, muy bien, y el 6% puede haber muerte materna, ¿ok? Puede haber sangrado vaginal, endometritis, retención de placenta, formación de fístulas. Muy bien, otra patología que sangra, que no es placenta previa, vasa previa. Los vasos fetales son las membranas que están desprotegidas del tejido placentario o cordón que se cruza a través del orificio cervical interno. ¿Qué factores de riesgo existen para la vasa previa? Nuevamente la fertilización in vitro, los gemelos, anomalías placentarias como inserción velamentosa del cordón, placenta de inserción baja en el segundo trimestre o una placenta bilobulada. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo identifico yo una paciente con basa previa? Sangrado de color rojo tras, muy bien, en este caso la paciente sangra por la ruptura de membranas, ¿sí? Estaba con membranas íntegras y sangra, basa previa, ¿ok? Asociada a sospecha de sufrimiento fetal, diagnóstico por ecografía abdominal y, muy bien, Doppler, ¿bien? ¿Qué encuentra ahí? Línea ecográfica a través del OSI en escalas grises, hallazgos de vaso arterial venoso a nivel del OSI de origen fetal, intentar visualizar el trayecto del vaso previo a su inserción a nivel placentario del cordón. ¿Cuál es el manejo? Seguimiento cada 4 semanas, hasta las 32 semanas, muy bien. A medida que avance la gestación, la basa previa puede resolverse hasta un 15% y si persiste la sospecha de basa previa, una cesárea, muy bien. Y acá tenemos otra patología que es el DPP, ¿sí? DPP es un sangrado con dolor, ¿ok? ¿Qué existe? Una separación parcial o completa de la placenta, muy bien, respecto a la pared, muy bien, uterina y sucede después de las 20 semanas antes del parto, hasta un 20% mayor mortalidad fetal y un 1% de mortalidad materna. La prevalencia es de 1 en cada 100 a 120 gestaciones y el 60% a término del 25 entre las 32 y 36 semanas. Muy bien. Entonces, factores para hacer un DPP: preeclampsia, edad materna avanzada, tabaco, drogas, que tengan alteraciones trombocitarias, ¿bien? O que hayan tenido un DPP en un embarazo anterior. Entonces, doctor, en obstetricia, todo lo que se dio en el embarazo anterior tiene alto riesgo de que se vuelva a presentar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Si yo tengo preeclampsia en el embarazo anterior, el embarazo siguiente puede tener preeclampsia. Si yo tengo, muy bien, diabetes gestacional, puede volver a presentar. Tengo placenta previa, puede volverse a presentar. Entonces, todo lo que dio anteriormente tiene alta preponderancia que se vuelva a presentar. ¿Ok? Incluso, miren, aumenta el riesgo de 10 a 15 veces. ¿Cuál es la clínica? Sangrado, pero dolor con incremento del tono uterino, nos relaja, ¿sí? Y el NST, muy bien, se ve alterado, ¿sí? ¿Y qué hago?
Muy bien. Si este DPP no se resuelve, bien, se desprende la placenta, ocurre un sangrado, población intravascular diseminada. Al desprenderse la placenta no va a tener el bebé oxigenación, fallece, óbito fetal. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Se puede infiltrar el útero, útero cubalier. Bien, es una urgencia obstétrica y hay que finalizar de forma rápida el embarazo. Si yo espero mucho tiempo, ese bebé fallece. ¿Ok? Y acá tenemos los hematomas placentarios, bien, hematomas retoplacentarios, hematomas subcoriónicos, hematomas subamnióticos, muy bien. Y bueno, eso era concerniente a las patologías más frecuentes. Como les mencionaba, hay varios tópicos, pero estos son los más importantes y son los que considero deben tener presentes muy bien para que ustedes puedan muy bien afrontar lo más frecuente en el embarazo, así como también deban tener en cuenta en preguntas de exámenes, muy bien como INAN o salud o incluso residentado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bien, si no hay dudas ni preguntas, nos estamos encontrando en una próxima sesión. Agradecido por la invitación y espero que haya sido de mucho provecho esta ponencia. Y si tuvieran alguna duda, no duden en escribirme o pueden inscribirme a mis redes sociales. Ahí nos estamos viendo. ¿Ok? Cuídense. Bien, chicos, recordamos